Entonces, esas condiciones parecen perfectamente aceptables. El tema es que Israel no pone su propia serie de condiciones. Lo único que pide Israel es que jamás deje de lanzar cohetes, pero no dice qué está dispuesto a hacer a cambio de que se detengan las acciones de Hamás. Muy bien, así es. Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza ha hecho que miles de ciudadanos de diversas partes del mundo salgan a las calles para solidarizarse con las víctimas de este conflicto israelí-palestino. Además, 64 personalidades se han pronunciado contra lo que llaman invasión judía en Gaza. Con el lema Libre, Libre Palestina, este fin de semana 15.000 ingleses marcharon por la ruta de London Street a través del centro de Londres para exigir el fin de la violencia en Gaza y pedir la liberación del pueblo palestino. La marcha, que se dirigió hasta la sede de la Embajada de Israel en el país, fue pacífica y muchos de los asistentes solo portaban banderas y pancartas con frases que condenaban el accionar de Israel. Sin embargo, este panorama no fue el mismo en la ciudad de París, donde una protesta de 2.000 personas contra la operación israelí en Gaza se tornó violenta. Los altercados se produjeron en el Boulevard de Barbès, cercano a la puerta de Jean-Lacour. Algunos participantes lanzaron piedras, botellas y piezas del ornato público contra los agentes antidisturbios, que respondieron con gases lacrimógenos. No todas las manifestaciones fueron a favor de Palestina. También se vieron en respaldo a las actividades bélicas de Israel. En las afueras de la embajada israelí en el centro de Londres, decenas de partidarios ondearon banderas y pancartas en apoyo a la ofensiva militar en la Franja de Gaza. Al respecto, unas 64 personalidades públicas, entre las que figuran 7 Nobeles de la Paz, como la guatemalteca Rigoberta Menchú y el argentino Adolfo Pérez Esquivel, han expuesto una carta en la que piden a los países del mundo aplicar un embargo internacional de armas contra Israel por los crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza como parte de su operación militar Margen Protector. En la misiva citan las millonarias financiaciones de Estados Unidos a Israel y critican la doble postura de países como la India, Brasil y Chile, que a pesar de declarar su apoyo a los derechos palestinos, han aumentado su comercio y cooperación militar con Tel Aviv. Muy bien, esa es parte pues de esta participación del mundo también, que no puede mantenerse ignorante a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. La comunidad palestina es muy grande también a nivel mundial, y también la israelí. Bueno, cada uno defiende su posición, pero sobre todo es en estos esfuerzos que hace la comunidad internacional para lograr una tregua. Ban Ki-moon ha ido a Egipto también para reunirse con el líder de Hamás en Doha. Kerry llega al Cairo. ¿Tú cómo ves esa situación, si realmente en los próximos días u horas podamos tener algo positivo? A ver, yo, en el caso de Egipto, obviamente se demostró, como digo, que Egipto lanzó su iniciativa para tratar de abortar una iniciativa paralela para un cese al fuego que lanzaban Turquía y Qatar. Turquía y Qatar son regímenes a los cuales tanto Egipto como Irak ven en este momento como hostiles, y por ende la iniciativa egipcia fue un intento de abortar, repito, esa otra iniciativa. A lo que voy es a que ya no me queda claro si todas las partes involucradas en este problema van a ser parte del proceso, digamos, de negociación de cese al fuego. Si es así, si no son todas las partes digamos, partícipes, no se va a resolver el problema. O sea, al margen de lo que uno piense de Hamás, el tema fundamental es que Israel ha intentado una y otra vez destruir militarmente a Hamás y no lo ha logrado. Y hasta donde yo puedo ver, si no puedes derrotar militarmente a un rival, la única otra alternativa es llegar a algún tipo de negociación. Pero en este caso Israel ni puede derrotarlo ni acepta una negociación. Muy bien, nosotros vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir con Holanda, que ha tomado una posición mucho más dura contra Rusia por la tragedia del vuelo de Malaysia Airlines, al igual que Estados Unidos, cuyo presidente Barack Obama ha acusado a los separatistas de manipular las pruebas del avión para ocultar algo. Pese a ello, el mandatario ruso Vladimir Putin ha criticado que este caso se utilice como objeto político. Estados Unidos asegura que los separatistas están manipulando los restos del vuelo MH17 con la finalidad de bloquear la investigación. Para el presidente Barack Obama, los rebeldes están intentando ocultar algo, razón por la cual ha pedido a su homólogo ruso Vladimir Putin utilizar su influencia para que los secesionistas permitan una pesquisa transparente. Además, amenazó a Moscú con aislarlo aún más, si es que no corta lazos con los prorrusos.
Más temprano, Putin había dicho que su país hace todo por detener el conflicto en Ucrania y se comprometió a seguir trabajando en ello. No obstante, criticó que la tragedia del vuelo MH17 se utilice con objetivos políticos egoístas. Por su parte, el presidente ucraniano Petro Poroshenko visitó la embajada holandesa en Kiev para rendir homenaje a las víctimas del desastre de Malaysia Airlines y calificó de inaceptable la supuesta destrucción de pruebas cometidas por los rebeldes. Pese a las acusaciones políticas entre uno y otro, los investigadores internacionales continúan trabajando en la zona de la caída del Boeing 777. Junto a los forenses, han recuperado hasta el momento 282 cuerpos. En este contexto, el Consejo de Seguridad ucraniano señaló que el ejército no es responsable de las explosiones registradas en el centro de Donetsk el lunes, cerca de la estación de trenes y el aeropuerto de la ciudad, ya que los soldados nacionales no tienen la orden de atacar vía aérea ni con artillería en zonas residenciales. No obstante, han señalado que hay grupos pro-ucranianos que se enfrentan a sus rivales prorrusos en la ciudad. De otro lado, las fuerzas separatistas confirmaron la entrega de 3 ciudades que estaban en su poder. Se trata de Rubezhnoye, Latugino y Tsernichinsk, ubicadas entre Luhansk y Donetsk. Esto permitiría también a las Fuerzas Armadas tomar Horlivka, una zona estratégica para acercar Donetsk e iniciar la incursión militar en el gran bastión prorruso. Muy bien, esa parte de acusaciones dadas a Rusia, ¿no? Todo ese fin de semana en los cuales las pruebas de que habrían estado detrás del derribo de este avión, y sobre todo es la poca colaboración también de los que están a cargo pues de ese territorio, en los cuales no han ayudado a los cuerpos. Yo te decía que habían sido llevados en camiones de basura, y cosa que es ofensivo para las familias, las cajas negras que me dices que no han aparecido, la poca colaboración que se tiene. Es como que no quieres ayudar mucho porque tienes mucho que ocultar, y esa es la sensación que hay. Sí, digamos que, a ver, Ucrania no me parece un candidato obvio para haber, digamos, derribado este avión. Dicho sea de paso, los 3 países más importantes involucrados en el conflicto, todos han derribado aviones civiles en algún momento, ¿no? Ucrania derribó un avión ruso, si mal no recuerdo, en su momento. Estados Unidos derribó un avión de pasajeros iraní. La Rusia soviética derribó un avión de pasajeros coreano. Entonces digamos que todos tienen antecedentes y su conducta posterior al hecho no fue la más encomiable. Dicho esto, Ucrania no tenía razón para usar baterías antiaéreas. Primero porque los rebeldes no tienen aviación, no había aviones rebeldes que derribar, por un lado. Y por otro lado, no había que se supiera incursiones para lanzar acciones militares por parte de aviones rusos en espacio aéreo ucraniano, o que incursionaran en espacio aéreo ucraniano por cualquier otro motivo. Además, Ucrania lo último que quiere es darle al gobierno ruso una razón para intervenir directamente en el conflicto armado en su país. Entonces, no veo cómo Ucrania puede haber sido, en este caso particular, el autor. Tampoco creo que Rusia haya sido el autor, en el sentido de que, me parece poco probable en todo caso, porque ellos sí tenían todos los elementos técnicos necesarios para identificar la nave. En ese sentido siguen siendo para mí los principales sospechosos los insurgentes. El tema es que, ¿por qué creo que los insurgentes? Primero porque ellos controlan la zona en la que fue derribado el avión, ¿no? No puede decirse que controlan el espacio aéreo porque no tienen aviación, pero controlan el espacio terrestre debajo de este. Segundo, ellos han estado utilizando armamento antiaéreo para derribar con éxito 2 aviones militares y varios helicópteros ucranianos. Dicho esto, sin embargo, acá se requería de armamento mucho más sofisticado y de mucho mayor alcance. El gobierno ucraniano alega que ese armamento que estaba en sus arsenales fue saqueado por milicias opositoras al gobierno de Kiev, y que ese sería el armamento que habrían utilizado. El tema es que no es un armamento tan fácil de usar. O sea, no es apretar el botón y se lanza el misil. Hay que estar preparado, una persona preparada. Es relativamente sofisticado. Creo que hasta tiene el sistema hasta 2 radares que permiten no solo ubicar, sino identificar el tipo de nave de la que se habla. Entonces, no es del todo claro quién lo hizo, pero los principales sospechosos, en mi opinión, siguen siendo los insurgentes, y su actitud en el terreno parece confirmar esa sospecha, porque es raro que se hayan encontrado virtualmente todos los cuerpos, pero no se encuentra la caja negra. Pero, ¿de qué manera los puede perjudicar?
O sea, si de comprobarse que ellos son los responsables de este accidente. Bueno, la presión sobre Rusia para aislarlos y dejar de entrenarlos y armarlos crecería significativamente, ¿no? De hecho, Rusia ya está empezando a dar señales de que no fue Ucrania. Primero dijo que probablemente hubiera sido el gobierno ucraniano. Ahora el argumento ruso ha virado, porque ahora lo que indica el gobierno ruso es que habría habido al menos un caza ucraniano volando a una altitud que no es habitual para un avión de guerra, que es más bien la altitud al que usan las rutas comerciales, y que eso habría sido lo que, creó la confusión. Dicho lo cual, estás admitiendo, ¿no?, que no fue incluso en ese escenario Ucrania quien causó el derribo. Claro, pero para eso estos misiles también requiere el uso de un radar, y eso yo me imagino que te debe dar algunas características de las naves, porque entre un caza y un Boeing debe haber alguna, por lo menos de tamaño enorme. Entonces, vamos a ver. Bueno, el caza tiene un piloto, el Boeing tenía 300 personas, o sea, desde ahí ya te das cuenta que no son naves comparables. Así es, nosotros vamos a cambiar de tema. Vamos con muchos cristianos de Mosul, en Irak, que han huido de sus casas para evitar la pena de muerte establecida por el Estado Islámico.